no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es palabra del Señor. Bueno, hoy se celebra, como han escuchado, se conmemora y se celebra a estos dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo. En realidad se los pone juntos por unos hechos que voy a comentar, ¿no? Pero en realidad son bastante distintos y tuvieron una historia muy distinta y una misión muy distinta. No obstante, obviamente los dos son grandes santos, y una de las primeras razones por las cuales se los pone juntos es porque son los dos personajes más destacados de la primera camada, digamos, por dos distintas razones, de los que prácticamente son de la misma época de Cristo. Pero vamos a ver un poquito la historia. Bueno, de Pedro ya conocemos bastante, y de Pablo, la etapa primera de su vida. Pedro era hermano de Andrés, pescadores, buenas personas se ve que han sido, porque apenas aparece Juan el Bautista, lo siguen, y Juan el Bautista se los transfiere a Jesús. El Bautista fue un precursor, preparó el camino para que no viniera Jesús así de golpe, sino que los personajes grandes se hacen preparar el camino para aprovecharlos más. Bueno, San Pedro ya lo conocemos, tenía un temperamento de líder natural, siempre encara primero, siempre habla primero, habla por todos. Bueno, muchas veces apareció en la Escritura hasta su último vergüenza, cuando lo niega a Cristo, ¿no? No obstante, Pedro después se arrepiente, dice, lloró amargamente. Una de las apariciones de la primera, el día domingo, el día de la resurrección de Jesús, hubieron 5 apariciones, una mano a mano con Pedro. Nunca supimos qué habló, pero conociéndolo a Pedro y conociéndolo a Jesús, más o menos podemos suponer cuál ha sido el tema. Bueno, y después Pedro sigue siendo el líder. ¿Recuerdan la tercera aparición en el lago de Galileo, de Tiberíades? Vamos a pescar. Han vuelto a su tierra. Vamos con vos, le dicen. Y fue esa famosa pesca milagrosa, los 153 peces. Y ahí es donde Cristo le dice, lo llamó aparte, le dice, Pedro, me amas 3 veces. 3 veces, ¿por qué? Y tal vez, y delante de los demás apóstoles, porque 3 veces lo había negado. Apacienta mis ovejas, y le anuncia que va a morir. ¿Y cómo? Cuando era joven ibas a donde querías. Cuando seas mayor, te llevarán, te ceñirán. Eso ceñirán significa te van a llevar preso. Es lo mismo si te van a decir te encadenarán, es obvio que lo llevan preso. Y te llevarán a donde no quieras. Son maneras de expresar que tenían ellos para referirse a la muerte. O sea, vas a morir mártir, le anuncio. O sea, Pedro vivió toda su vida sabiendo que iba a morir, no sabía, por Cristo, no todos sabemos que vamos a morir, pero que iba a morir, digamos, de una manera muerte no natural. Y bueno, no sabía ni el cómo ni el cuándo. Pero una vez que vino el Espíritu Santo y cambiaron todos, Pedro de nuevo hace punta, predica, convierte a 3000. Él que era tan valiente, pero a su vez frágil y débil, ¿se acuerdan? Bueno, desafiando la autoridad que había condenado a Cristo, al mismo poder que había condenado a Cristo. Bueno, después tiene que es el primer obispo de Antioquía, una ciudad que está ahí cerca de Jerusalén, y después va a vivir a Roma, donde muere. Probablemente no salió de Roma. De esta etapa de la vida se conocen, 2 cartas de Pedro y 2 o 3 episodios que tienen bastante fundamento. Esto ya no está en la Biblia, esto está en la tradición.
Digo 2 o 3 episodios. Uno, él había convertido un tal Simón, salen los Hechos de los Apóstoles, llamado el Mago, porque era medio, en la antigüedad había mucha magia. Las religiones paganas, antiguas, eran casi todas magia. Y bueno, había un personaje que se llamaba Simón que se convierte, lo convierte Pedro, lo bautiza y lo confirma Pedro, digamos. Están los Hechos de los Apóstoles de esto. Bueno, este hombre era de una secta muy conocida en la antigüedad, y ellos hacían una cosa rara, hasta medio pactos con el demonio tenían. Este hombre se convierte y le quiere comprar a los apóstoles, a Pedro, el poder hacer milagros. Ve que Pedro hace milagros, y hace fraude, porque hace magia y trampa. Entonces ve que los apóstoles hacen milagros y dice, bueno, yo te pago y pasame los poderes, explícame cómo haces. Pedro se pone furioso y le pega un reto bárbaro. Bueno, de ahí viene la palabra simonía, querer comprar cosas religiosas, por ahí la habrán escuchado. Bueno, salvo habrá hecho mucha penitencia, le habrán puesto una buena penitencia en la confesión y bueno. Pero siguió con la idea y se fue a Roma. Y era de esta secta. Y él se hacía como cristiano, pero mezclaba las dos cosas. Estaba desvirtuando la religión. Y esto ya es historia, cuenta la tradición, datos históricos muy ciertos, que un día, allá en Roma, lo que se llama el foro sería como la plaza pública, una plaza grandísima. Ahí todo pasaba ahí. Los políticos hablaban ahí, los vendedores iban ahí, todas las noticias se ponían en un poste ahí. Era el lugar donde se encontraba la gente. Lugar hermosísimo, todavía se conoce y está restaurado, se visita hoy. Bueno, parece que Simón estaba ahí, Pedro se lo encuentra, así que imagínense, y Pedro le debe haber pegado otro reto, conociéndole a Pedro, ¿qué estás haciendo? Porque él distorsionaba la religión cristiana. Y parece que Simón se le enfrentó a Pedro y lo desafió. Y Pedro le aceptó el desafío. Van a ver quién hace algo más maravilloso delante de todo el mundo. Y cuenta la historia que Simón hizo este prodigio. Dicen que empezó a volar. Se puso en la plaza, hizo unas invocaciones y empezó a elevarse al cielo. No sé, puede ser por obra de un pacto con el demonio. Pueden hacerse esas cosas, sí. Y que cuando estaba como a 10 o 15 metros, dice que Pedro le echó una bendición o le echó no sé qué y se vino a pique de cabeza y se estampó en el suelo. Y se acabó el desafío. Ganó Pedro. Y hay muchos recuerdos de pintura o esculturas donde está San Pedro señalando así a este hombre y este hombre se viene en camino de cabezas al suelo. Así terminó su vida Simón el Mago, un hombre que hizo mucho daño y fue de los primeros que quiso distorsionar la religión, se puede decir. Bueno, hay otro episodio de Pedro, esto es de tradición, esto no está en la Biblia, son tradiciones muy antiguas. Otra es que en un momento, los últimos años de Pedro, salió una ley que probablemente de un emperador se llamaba Nerón, que tenía pena de muerte el cristianismo. Todas las religiones estaban permitidas en Roma, había cientos de religiones distintas, había templos de todas las religiones. Pero el cristianismo era la única que fue prohibida. No se sabe bien por qué. Y tenía pena de muerte. Bueno, la cosa se puso muy dura en Roma. Y entonces cuenta la historia que Pedro se la vio muy mal, porque si a alguien perseguían era a Pedro, el jefe. Si alguna cabeza iba a caer era la de Pedro. Y Pedro tuvo miedo. No sabemos qué habrá pensado, y pensó en irse de Roma. Bueno, cuenta la historia que iba caminando, yéndose de Roma, tal vez iría a otra ciudad vecina, pero él era la cabeza de la iglesia. Y se iba yendo y se lo encuentra a Jesús. Esto es milagroso porque Jesús ya hacía tiempo que había subido al cielo. Estoy hablando del año 60, por ahí. Se lo encuentra a Jesús. Y Pedro le dice, ¿a dónde va, Señor? De ahí viene una frase que ha pasado a ser famosa porque hay una novela muy famosa y una película, ya han hecho 4 versiones.
se llama Quo Vadis. Quo Vadis significa ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, Señor?, le pregunta Pedro. Y dicen que Jesús le dijo: a Roma, a morir nuevamente en Roma. Era un mensaje para Pedro, como diciendo: esta es para vos, sos vicario mío, sos representante mío. Es como el San Pedro es el que recibe: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, yo te daré la llave del reino de los cielos, lo que ate, etcétera. Le entrega muchas facultades, potestades a Pedro, las del papado. Pedro entendió el mensaje, volvió. Poco tiempo después lo toman preso y muere. Y aquí vienen dos episodios más de la tradición de Pedro. Uno es el siguiente: estaba Pedro preso en una cárcel que está intacta y hoy se visita en Roma. Se llama la cárcel Mamertina. Es una cárcel, los antiguos no tenían cárceles como ahora, es un invento cristiano la cárcel, porque antes directamente los mataban, o los mandaban a los trabajos forzados por el resto de su vida. Entonces la cárcel era un lugar donde estaban unos días antes de ir a morir. No es como la cárcel ahora, un lugar de recuperación, no debiera ser así. Bueno, esta cárcel era de paso para morir. Todos los que entraban ahí salían para morir de distintas maneras, porque a veces esperaban un día solemne, alguna fiesta. Bueno, está preso en la cárcel Pedro y bueno, tantas horas, charla con el carcelero y lo convierte al carcelero. Y dice que quiere bautizarse. Y cuenta la historia que Pedro golpeó la piedra y salió agua, ahí en el fondo, y todavía hay una especie de vertiente ahí, que se visita y se ve, salió agua, y con esa agua lo bautizó al carcelero, al guardia. El otro episodio también de tradición es que, bueno, Pedro lo agarran, lo toman preso, tiene pena de muerte, si no se retracta, Pedro se mantiene firme, y muere crucificado en lo que se han visto esas vistas del Vaticano, donde está la Plaza San Pedro, que se llama, donde el Papa hace las grandes recepciones, en verano sobre todo, en tiempos que lo permite la temperatura, que tiene, el frente de la iglesia de San Pedro, hay una plaza enorme, la Plaza San Pedro. Bueno, eso antes, ese mismo lugar, había un gran circo romano, circo para carreras de caballos, para ejecuciones, todo. Bueno, que están los restos abajo. Bueno, ahí muere San Pedro y cuenta la historia que muere crucificado, lo van a crucificar, y él, recordando la crucifixión de Cristo y que le había fallado, cuando lo van a crucificar, le pide a los ejecutores que lo crucifiquen cabeza abajo, porque él dice: no soy digno de morir igual que Jesús. Y habrá recordado aquellos años que cuenta la tradición que Pedro toda su vida se paró, lamentó y se dolió por su pecado, ¿no?, de haberlo negado a Jesús, no lo olvidó más. Bueno, y cuenta la historia que murió cabeza abajo. Lo que es hoy la Basílica de San Pedro es un cementerio. Abajo se ha acabado y hay un cementerio. ¿Por qué? Porque a San Pedro lo sepultaron en un cementerio. Y en la antigüedad era costumbre hacer las iglesias sobre las tumbas de los mártires. O sea, abajo de los altares de las iglesias era una tumba de un mártir. Hoy no se puede en todos los lugares del mundo, entonces ¿qué se hace? Se traen reliquias de mártires y se ponen en el altar. En todo altar hay una cavidad pequeña con reliquias de mártires. Bueno, San Pedro es el mártir más célebre, porque es sucesor, vicario de Cristo, ¿no? Va a ser la cabeza de la iglesia, es el jefe. Entonces, bueno, él lo sepultan en un cementerio común ahí, que abajo, repito, lo han excavado y uno se visita abajo. Abajo de la iglesia de San Pedro baja 10 metros y visita todo el cementerio antiguo romano que está intacto. Lo terraplenaron, hicieron la iglesia arriba, una iglesia gigantesca. Entonces, San Pedro está en una tumba, y en el año 50, más o menos, 1950, muchos decían: no, es cuento de los católicos, no existe nada San Pedro, nadie sabe dónde está. Cavaron, Pío XII dijo: caben, hicieron la excavación y encontraron los huesitos de San Pedro. Y una curiosidad se encontraron: ya están deshechos, hechos ceniza,
Y una curiosidad, junto a los huesos de Pedro encontraron pedacitos de túnica color escarlata. Era la ropa, ese manto de escarlata, solamente, de púrpura, perdón, púrpura. Solamente lo podían usar los emperadores romanos. ¿Qué significa? Que los cristianos, cuando los sepultan a San Pedro, le ponen una capa de emperador, en un sentido espiritual, como diciendo, tiene una autoridad tan grande o más que el emperador. Bueno, y hay certeza que son los huesitos de San Pedro. Y hoy se pueden ver, visitar, y ver, son apenas restos de ceniza casi. Bueno, San Pablo tiene una historia en parte conocida y en parte se nos escapa. Está muy relatada, él se convierte tarde, después que Cristo subió a los cielos, 3 o 4 años después. Y él era un enemigo del cristianismo, ¿se acuerdan? Los perseguía, hasta que un día cae por tierra, se le aparece Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, ahí se convierte San Pablo, y Dios le encomienda una misión especial. San Pablo no es de los 12 apóstoles, viene mucho después. Él era perseguidor de los cristianos. No se sabe ni siquiera si conoció a Cristo de frente. Tal vez algún día, conociendo que era tan curioso, de una personalidad así tan, de humear todo y meterse a fondo de cabeza él en todo, un judío no se le podía ver. Él no vivía en Jerusalén, vivía en otra ciudad lejos, pero probablemente ha oído hablar de Cristo y lo ha ido a conocer, a ver alguna vez. No sabemos qué pasó, pero perseguía a los cristianos. Y en uno de esos viajes, donde iba a tomar preso a algunos, a Damasco, se convierte. Bueno, tenía un temperamento así muy rico, de manera que él se convirtió, no es de los 12 apóstoles, pero se lo llama apóstol por la obra que hizo. Y se ve que, bueno, en los planes de Dios era así. Imparables Pablo. Se recorrió, hizo 3 grandes viajes a donde iba, predicaba a Jesús, con mayor o menor éxito. Hasta que los judíos lo toman preso, porque no soportan que un judío, que era enemigo de Cristo, se convierta. Y entonces se la tienen jurada, y un día lo hacen tomar preso y lo quieren condenar a muerte. Y él tenía un privilegio, por una historia, bueno, para no alargar, él tenía un privilegio, el pueblito donde nació él, en Tarso, tenía un privilegio de ser ciudadano romano, ser de nacionalidad judía, pero solamente los de ese pueblito tenían un derecho especial. Y entonces, cuando lo están por matar, él dice: soy ciudadano romano. Y los romanos, que eran muy observadores de la ley, bueno, y entonces quiero que me juzgue el emperador.